La catequesis no es solo para cuando estamos chiquitos, no solo cuando estamos niños, no es solo una catequesis para hacer los sacramentos de la iniciación cristiana, para hacer el bautismo, para hacer la primera comunión, la confesión. La catequesis es para toda una vida, porque nunca vamos a terminar de conocer los misterios. Así que les animo para que compren su catecismo de la Iglesia Católica y que puedan ir profundizando poco a poco, de manera que vayamos disfrutando, como dicen, el que conoce se divierte, vayamos en esa fiesta de ese misterio en el cual nos ha envuelto nuestro Señor, ese misterio de amor, tanto que ha hecho Dios para nuestro bien, para nuestra salvación. Estamos en los numerales que nos hablan de María, la siempre Virgen. Numeral 500. Hablando sobre María, la siempre Virgen. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según la expresión conocida del Antiguo Testamento. Numeral 500 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a consultar estos textos bíblicos para que también podamos ir comprendiendo cada vez más sobre la catequesis de la Virgen. María, siempre Virgen. Vamos a hablar si en realidad cómo se deben de entender estos textos bíblicos. Y dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 3, versículo del 31 al 55, hablando de los hermanos, hablando de unos hermanos y hermanas de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 55. Debemos saber interpretar las Sagradas Escrituras, porque si no lo hacemos de esa manera, podemos tener el gran error de irnos por otro camino. Marcos 3, 31, 55, dice así. Llegan su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, versículo 31. Ahora también Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? Y sus hermanas no viven entre nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Una vez más, escuchemos lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. La Escritura menciona a estos hermanos y hermanas de Jesús. Luego en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 5
¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una mujer hermana en la fe, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer hermana en la fe, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Gálatas 1:19. De los otros apóstoles no vi a ninguno sino a Santiago, el hermano del Señor. Eso dice Gálatas capítulo 1, versículo 19. De los otros apóstoles no vi a ninguno sino a Santiago, el hermano del Señor. Es decir, el apóstol está diciendo que el Santiago dice que es el hermano del Señor Jesús. Y entonces a esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 31, Marcos capítulo 6, versículo 3 y Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5 y Gálatas 1, 19, como hemos escuchado. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. La Iglesia no entiende, es decir, no interpreta, no se debe de interpretar como si estos fueran hijos de María, hijos de la Virgen María, sino hermanos de Jesús. Porque en efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo. Santiago y José, los hermanos de Jesús. Como dice Mateo capítulo 13, versículo 55. Dice Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Santiago, José, Simón y Judas. Santiago y José. En Mateo 13, 55 aparecen como hermanos de Jesús. Santiago y José en Mateo 13, 55. Pero en realidad ellos son hijos de una María discípula de Cristo. Mateo 27, 56. Dice, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Son los hijos de una María discípula de Cristo. Hijos de una María discípula de Cristo. Mateo capítulo 27, versículo 56. Desde el 55 para poder entender el contexto. Habían ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. No podemos decir que esta María era la madre de Jesús, porque María siempre estuvo con Jesús, y aquí está hablando de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María, la Magdalena, María, y aquí dice que María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Dice el catecismo, Santiago y José, hermanos de Jesús, pero así en comillas, que habla Mateo capítulo 13, versículo 55,
son los hijos de una María discípula de Cristo. Mateo 27, 56, que se designa de manera significativa como la otra María. Se designa de modo significativa como la otra María. Mateo 28, 1 dice, pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Se le llama María, pero no es María la madre de Jesús, sino que se le llama la otra María. Por lo tanto, no podemos decir, o sea, no se debe interpretar como si la Virgen Santísima fuera la mamá de Santiago y de José, sino que Santiago y José, la mamá de ellas era María, pero no era María la madre de Jesús, sino otra María, como dice Mateo 28, 1. Dice, pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así dice Mateo 28, 1. Se trata de parientes próximos de Jesús. Numeral 500 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. A los hermanos, a los parientes se les llama hermanos. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Consultamos Génesis capítulo 13, versículo 8. Dice, Abraham dijo a Lot, no haya disputas entre nosotros dos, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Así dice Génesis capítulo 13, versículo 8. Luego Génesis 14, un capítulo más, Génesis 14, 16 dice, recuperó todas sus posesiones y se trajo también a su hermano Lot con sus posesiones, las mujeres y la tropa. Se trajo a su hermano Lot con sus posesiones y sus tropas. Luego Génesis 29, 15 dice, Labán dijo a Jacob, ¿acaso por ser pariente mío me vas a servir de balde? Dime qué salario quieres. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Numeral 500 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús, dice el siguiente numeral, el numeral 501, Jesús es el Hijo único de María. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza. Jesús es el único Hijo de María. Pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres, a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Así dice la Lumen Gentium, numeral 63, número 63 de la Lumen Gentium. Jesús es el Hijo único de María. Pero esa maternidad espiritual, María es la mamá biológica de Jesús. María biológicamente tiene solamente un hijo, Jesús. Pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres de todos los tiempos, a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. La maternidad de María.
Y eso es bonito conocer, porque si te preguntan, ¿y la Virgen es mamá de, de solo los bautizados o de todos, incluso los no bautizados? Pues aquí tienes la respuesta. Es como si dijéramos, ¿y Jesús es Salvador solo de los bautizados o también de los no bautizados? Jesús es Salvador de los hombres. Jesús ha venido a salvarnos. Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. La maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. A todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, es decir, a los creyentes. Dios constituyó el mayor de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre la Virgen Santísima. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.